Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Me alegro. Qué bueno que es. Voy a dejar los lentes acá, ¿viste? Ya usamos lente y ya se vuelve incómodo. Estás como con un montón de cosas. Helmut dice, sí, lo sabré yo. Muy bien. Seguimos estudiando el libro de Juan, capítulo 14. Y hoy nos toca tres versículos, versículo 12, 13 y 14. Una porción muy interesante y al mismo tiempo pensaba cuando la leía que se presta para muchos errores, ¿no? Para muchos errores. Ahí ya vamos a ver dos versículos que tienen declaraciones de Jesús muy directas, ¿no? Y que uno, si solamente leyera esos versículos, podría interpretar prácticamente cualquier cosa. De hecho, hay muchas denominaciones que usan esto para afirmar ciertas cosas, ¿no? Entonces, unos versículos lindos también porque nos dejan principios bíblicos hermosos. Recuerden que Jesús está aquí en el aposento alto, es la noche previa a su crucifixión, y está de alguna manera preparando a sus discípulos porque Él va a partir, ¿no? Él va a morir, después resucitará, irá al Padre, pero bueno, quiere encomendar esta obra que Él viene haciendo con los discípulos ya a sus discípulos. Y claro, les dice que la obra no va a terminar con él, sino que va a continuar a través de ello, obviamente a través del poder del Espíritu Santo. Y vamos a leer estos versículos antes de comenzar. Dice así Juan 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Muy bien. Lo primero es pensar en esto, ¿no? En la continuidad de la obra de Cristo. La continuidad de la obra de Cristo. Y vamos a tener esto en mente para decir lo primero. Fíjense que Jesucristo dice, de cierto os digo. Va a decir una verdad. Y dice, el que en mí cree. Lo primero que dice es, el que en mí cree. Y esto es muy importante, ¿no? Y ya nos deja el primer principio. La obra de Cristo, ¿quiénes son los que la hacen? ¿Quiénes son los que hacen la obra de Cristo? Los que en Él creen, dice el pasaje. Por lo tanto, aquellos que son los hijos de Dios, cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, somos aquellos que hacemos la obra de Jesucristo. Y somos los únicos que podemos. ¿Por qué esto es un principio importante? Porque puede pasar, y pasa demasiado seguido lamentablemente, que hay gente que cree que está haciendo la obra de Cristo, pero no son verdaderos convertidos, ¿no? Están haciendo su propia obra, ¿no? Pero no están haciendo la obra de Cristo. Solo los hijos de Dios, los creyentes, son aquellos que pueden hacer la obra de Cristo. Jesucristo pone como condición la fe en Él, para hacer la obra de Cristo. Fíjense en lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8, un versículo muy conocido. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es por eso que no se trata de capacidad humana. Cuando nosotros servimos a Dios, no se trata de capacidad humana. Tenemos que pensar en que aquellos que somos sus hijos, espiritualmente hablando, hacemos la obra de Dios. Por supuesto que muchas veces se traduce en cosas que hacemos. Podemos servir en la iglesia y cada uno cumplirá un rol distinto, ¿no es cierto?
para servir al pueblo de Dios y hacemos la obra de Jesucristo a través de nuestro servicio, con nuestras manos, cuando repartimos un folleto, cuando predicamos, estamos haciendo la obra de Cristo, pero sí es importante este primer concepto. El primer concepto es la obra de Cristo la hacen sus hijos. Por medio de la fe es que somos salvos y de esa manera podemos realmente hacer la obra de Cristo. No podemos hacer nada por nuestra cuenta. Fíjense en lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 5. Texto muy importante, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y fíjense en esto, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, y dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que no han depositado su fe en Jesucristo, están separados de Dios. Y el texto dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. El creyente es como que actúa como un instrumento en las manos de Dios, ¿no? Ahí recién Pablito estaba tocando la guitarra. Obviamente que el instrumento tiene que estar bien, y esa es nuestra preocupación, ¿no es cierto? Como sus hijos. Tenemos que estar bien delante del Señor, tenemos que prepararnos, ser un buen instrumento. Pero fíjense en que la ejecución de ese instrumento viene de aquel que toca, ¿no? Por eso es Dios, a través de nosotros, es que hace su obra. Nosotros, yo anoté acá, nosotros no somos la fuente del poder, ¿no? No está en nosotros la capacidad de hacer la obra de Cristo, sino que es Dios actuando a través de nosotros. Y otro principio que pensaba con este texto, porque fíjense que dice, de cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también. Y pensaba, ¿no? En que Jesucristo está diciendo una verdad, ¿no es cierto? Algo que se cumple sí o sí, y dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hace también. Fíjense en esto, es muy importante, porque es un parámetro para darnos cuenta si realmente hemos aceptado a Jesucristo o no. La pregunta es, ¿estás haciendo la obra de Cristo? ¿Sí o no? Porque el texto dice, el que cree en mí va a hacer las obras. Vas a hacer las obras. Por eso si vos no estás haciendo las obras de Cristo, bueno, planteate primero si realmente sos un hijo de Dios, porque hay una consecuencia de haber creído. El que cree, dice, las obras que yo hago, esa persona las va a hacer también. El verdadero creyente hace las obras, esto quiere decir, obedece a Cristo. Seguimos. Y acá viene la parte compleja. No sé si compleja, pero es lo que siempre se presta para errores, ¿no? Fíjense en lo que dice la segunda parte del versículo 12. Lo voy a leer completo, así no nos confundimos. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y fíjense lo que dice, aún mayores hará, porque yo voy al Padre, aún mayores hará. Y yo, lo primero que se me viene a la mente es, ¿qué obras hizo Jesucristo? Piensen en las cosas que hizo Jesucristo. Y que Jesucristo diga, todos aquellos que crean en mí van a hacer las obras que yo hago y las van a hacer mayores todavía. Y acá puede prestarse para cualquier cosa, ¿no? Fíjense, yo hice rápido así algún listadito de cosas que hizo el Señor Jesucristo. Por ejemplo, dio vista a ciegos, Juan capítulo 9. Sanó al paralítico, Marcos 2. Limpió leprosos, Lucas 17. Sanó a la suegra de Pedro, Mateo 8. Calmó la tormenta, Marcos 4. Caminó sobre el agua, Mateo 14. Multiplicó los panes y los peces, Mateo 14. Liberó al endemoniado de Gadareno, Marcos 5. Echó fuera muchos demonios, Lucas 4. Resucitó a Lázaro, Juan 11. Resucitó a la hija de Jairo, Marcos 5. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, Lucas 7. Imagínense todas estas cosas perfectas que hizo el Señor Jesucristo
Y el Señor Jesucristo, es más, dice Juan capítulo 20, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, cuántas cosas que no sabemos que aún Jesucristo hizo, milagrosas, maravillosas ante los ojos de las personas, y Jesucristo te dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, ustedes las van a hacer y mayores. Y voy a decir, bueno, vamos, empezamos sanando a la gente, empezamos y ahí seguimos, ¿no? Pero claro, la pregunta es, ¿a qué obras son las que se refiere el Señor Jesucristo? ¿A qué obras son las que se refiere el Señor Jesucristo que nosotros haremos mayores aún? Bueno, la obra a la que se refiere el Señor Jesucristo tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con la conversión de las personas, tiene que ver como cómo nosotros, los hijos de Dios, predicamos y llevamos este Evangelio maravilloso. Y saben que aproximadamente, para ver cómo se cumple esto, aproximadamente para cuando Jesucristo estaba hablándole aquí a los discípulos, más o menos algunos comentarios dicen que había aproximadamente 120 creyentes fieles, ¿no? O sea, creyentes que se sepan que eran fieles y que realmente se habían convertido. 120 personas. Ahora fíjense en Hechos capítulo 2, versículo 41. Esto, después de la predicación de Pedro, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O sea, para la época de Jesús, o sea, cuando Jesús estuvo haciendo su ministerio, con los milagros que hizo y todo, más o menos 120 personas se calculan. Con la predicación de Pedro, 3.000 se añadieron, así, de una. Fíjense en lo que empezó a suceder, lo que empezó a suceder. Jerusalén, miles. Hechos capítulo 2 al 5, miles de personas se convirtieron. Samaria, ciudades enteras se convirtieron. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 10 al 11, los gentiles. Y esto habla de la expansión del Evangelio, ¿no? Cómo llegó fuera del pueblo judío. Asia Menor, Hechos capítulo 19. Me encanta ver y se me pone la piel de gallina cómo después de que Jesucristo habla con los discípulos y después de Pentecostés, viene el Espíritu Santo y empiezan los discípulos a predicar y se empieza a extender el Evangelio de una manera sorprendente. El poder de Dios que se manifiesta a través de los discípulos para compartir el Evangelio y mostrar a Jesucristo como Salvador es increíble. Es increíble. Cosas mayores harán aún. ¿Qué les parece? ¿Qué es más importante? ¿No? Que una persona, que un ciego recobre la vista o que se salve para una eternidad en los cielos, ¿no? Las obras mayores a las que se refiere Jesucristo tiene que ver con su reino, tiene que ver con eso. Y qué lindo es, y nos hacemos las preguntas, ¿cuáles son las obras mayores? La salvación de miles y millones de personas mientras que nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo. ¿No es sorprendente formar parte de eso? Como hijo de Dios, realmente nos tenemos que quedar maravillados. Última partecita del versículo 12. Porque yo voy al Padre, dice Jesús. Que Jesucristo vaya al Padre tiene implicancias muy importantes, muy importantes. Primero, yo anoté, habla de Cristo, que Cristo está en el trono. Cristo está en el trono y su autoridad garantiza la eficacia de la obra, de su obra. Él es el rey, Él es el rey. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra
de la majestad. Jesucristo es el Rey. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Una cosa también muy importante, era necesario que Jesús fuera para que viniera el Espíritu Santo. Eso lo dice Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Que Jesucristo se haya ido a la diestra del Padre es importante porque también nos dejó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos capacita a cada uno de nosotros, a los creyentes, para entender su palabra, nos da la garantía de que somos sus hijos, porque en el momento ese, dice, como dice la palabra, son las arras, ¿no? Esa garantía acerca de que somos hijos de Dios, y también capacita a la iglesia para su obra. Fíjense en que el Espíritu Santo reparte los dones a la iglesia, nos da entendimiento, nos da la garantía de que somos sus hijos. ¿Cuántas funciones hace el Espíritu Santo? Así que fíjense en la importancia de lo que implica solamente esa parte de ese texto, ¿no? Y otra cosa también importante es que Jesucristo es nuestro mediador para con el Padre. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El creyente no es un ser autónomo, no podemos tomar decisiones porque sí. La vida y obra del creyente no son independientes de Dios. Lo necesitamos a Él como nuestro intercesor. Nuestras obras no son meritorias en sí mismas. O sea, lo que nosotros hacemos no es lo que nos salva, sino lo que nos salva es haber puesto la fe en Jesucristo, como decíamos recién. Eso es lo que viene primero. Y las obras son consecuencia de haber creído yo primeramente en Jesucristo. Y depende completamente de Cristo. Todo lo que hacemos tiene valor solo porque lo hacemos por medio de Jesucristo. Seguimos, versículo 13. Otro texto. Fíjense en, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Qué tal? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Si lo dejamos ahí, parece casi una fórmula mágica, ¿o no? Todo lo que pidieres al Padre y le pongo en mi nombre, entonces por lo tanto tratemos de todas las oraciones en el nombre del Señor Jesucristo y entonces se cumplen. ¿Es así? ¿Qué dicen? No me hagan con la cabeza así, por No es así, ¿eh? No es una fórmula mágica, no se trata de repetir algo. Entonces lo decimos en el nombre del Señor Jesucristo y ya está. Esto implica tantas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjense, 1 Juan 5:14. Y por eso es que muchas veces lo hemos dicho en el discipulado, lo decimos a veces, la Biblia o cada texto bíblico se entiende en su contexto, también se entiende en el contexto y a la luz de toda la palabra de Dios, porque toda la palabra nos ayuda a interpretar cada texto de forma individual. No podemos tomar un texto y aferrarnos de ahí como si eso fuese toda la verdad, ¿no? Dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué cosa? Conforme a su voluntad. Bueno, ya ahí tiene un agregado. Conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué quiere decir conforme a su voluntad? Que vamos a pedir las cosas que están alineadas con su voluntad. Pero claro, obviamente necesitamos conocer la voluntad de Dios para saber cómo yo voy a orar. ¿Cómo sé qué pedir? ¿Cómo sé qué pedir?
tengo que conocer a aquel que es el que me va a dar esas cosas para saber qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, porque nuestras oraciones no pueden ser oraciones egoístas. Muchas veces nosotros oramos de manera egoísta, porque pedimos para nosotros, porque pedimos para nuestros deleites, para nuestros disfrutes, porque somos rápidos para pedir para que Dios nos saque de ciertos aprietos y dificultades, pero muchas veces no oramos conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que no es repetir palabras, no es repetir palabras, es conocer a Dios de tal manera que mis oraciones se alineen con su voluntad. Y de esa manera, como dice, termina el texto Él nos oye. Él nos oye solamente ahí. Es como una autoridad delegada, ¿no? Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Fíjense en la misma frase que el texto que leímos en Juan 14. Dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Orar en su nombre, si lo tenemos que resumir, es cuando nosotros hacemos las cosas, cuando nosotros hablamos y cuando nosotros oramos, lo que tenemos que hacer es representar el carácter y el propósito de Dios. Conocemos a Dios de tal manera que lo que sale de nuestra boca es lo que Dios quiere, ¿no? Por supuesto que cometemos errores, por supuesto que nosotros pecamos, y esto obviamente nos limita, ¿no?, en la forma en que oramos. Y muchas veces, como suele pasar, que oramos y a veces no tenemos ni contestaciones, ni Dios nos escucha, como dice el texto, porque no estamos orando conforme a su voluntad. Y el propósito de todo esto, Juan 14:13, ya la segunda parte, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La oración verdadera busca glorificar a Dios y no es como buscar un beneficio egoísta, sino que realmente busca glorificar a Dios, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y vamos llegando al versículo 14. Nuevamente dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y seguimos con este principio que aplicábamos recién. Fíjense en Santiago 4:3. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Qué dice? Pedís, Santiago 4:3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Para gastar, fíjense en lo que dice, en vuestros deleites. Para gastar en vuestros deleites. ¿A ustedes les parece que orar para satisfacer mis deseos personales es orar conforme a la voluntad de Dios? Por supuesto que no, ¿no? Y no está mal, obviamente, pedir por un trabajo, no está mal pedir por la salud propia o de nuestros seres queridos. O sea, tenemos que orar por eso. Pero yo también me pongo a pensar y analizo en mi vida y digo, ¿cuántas de mis oraciones están dirigidas al reino de Dios, a la obra de Jesucristo, que es lo que venimos viendo en este pasaje? Jesucristo deja en manos de sus discípulos, obviamente que no es algo que esté fuera de control del Señor Jesucristo, pero digo, deja una obra maravillosa de la cual nosotros, cuando predicamos de Cristo, podemos ver cómo Dios obra en las personas. Y hermanos, somos muchas veces egoístas porque nuestras oraciones no están dirigidas muchas veces a esa obra de Jesucristo que debería ser nuestra principal preocupación. Muchas veces nuestra principal preocupación ronda y gira alrededor de nosotros mismos.
¿O no? ¿No gira alrededor de nosotros mismos, nuestros propios problemas, nuestro trabajo, y todo gira ahí? Y yo les aseguro que en mi caso tengo que decir que muchas veces el 80-90% de las oraciones terminan siendo que estoy pidiendo cosas para mí, cuando deberíamos estar rogando al Padre por la conversión de aquellos que se pierden. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. No toda oración recibe respuesta afirmativa porque debe estar dirigida de esta manera. También, como parte de la oración, es importante añadir algo que tiene que ver con la soberanía de Dios. A veces estudiamos de Dios, le vamos conociendo cada día más y muchas veces oramos y no es que estemos desalineados de lo que Dios quiere para nosotros, y pedimos cosas que son lícitas, válidas, que podemos entender que son buenas, pero también allí no tenemos que perder nunca de vista que Dios es soberano. Dios es soberano. Y sobre nuestros pedidos y oraciones está la soberanía de Dios, ¿no? Que Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, porque Dios va a responder conforme a su voluntad, no a lo que nosotros queremos. Fíjense en el texto que leímos anteriormente, 1 Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y por último, me encanta porque Cristo es el que intercede por nosotros y Él hace la obra. Juan 15:16 dice, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, nuevamente, Él los dé. La respuesta viene por medio de Jesucristo, no por el mérito humano. Y hacemos una pequeña conclusión, simplemente repasamos. Hemos visto, la iglesia continúa la obra de Cristo. La iglesia es la que continúa la obra de Cristo a través del poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Las obras mayores a las que se refiere este texto apuntan a la expansión del Evangelio. Esas son las cosas que vamos a ver nosotros como hijos de Dios. Vamos a ver cómo Cristo hace que la obra se extienda a través de la predicación del Evangelio de los creyentes. La oración verdadera está centrada en la voluntad de Dios, no en lo que nosotros queremos, sino en lo que Dios quiere. Esa tiene que ser nuestra oración. Y siempre, nunca se olviden, la meta final es la gloria de Dios. No es llevarse la gloria a uno, sino tiene que ver con Dios. Por eso es importante que revisemos siempre en nuestra vida, esto que estoy haciendo, ¿lleva gloria a Dios? ¿Lo pone a Dios más alto? ¿Hace que los demás puedan, en vez de verme a mí, ver a Dios? Les pregunto en serio, ¿hace todas las cosas que nosotros hacemos para los demás, hacen que puedan ver a Jesucristo en nosotros? ¿O hacen que resalten muchas veces nuestros talentos, habilidades, lo que hacemos, y Jesucristo está ahí como por detrás? ¿No? No, Jesucristo tiene que ser el centro. El centro de atención tiene que ser Jesucristo. Ojalá que el Señor obre en nuestra vida para que podamos vivir de tal manera que reflejemos a Cristo. Amén.